Una importante operación contra la trata de personas y los delincuentes sexuales ocurrió en todo el estado de Mississippi. A las 23:45 horas en punto, bajo la bruma de neón de Dallas, Texas, la noche explotó. En un único aliento coordinado, la tranquila franja de Harry Hines Boulevard se convirtió en un campo de batalla. Agentes federales, manos a la vista. Detonaron granadas aturdidoras. Una luz blanca rasgó el resplandor carmesí del club. El cristal se hizo añicos. Los gritos se mezclaban con el golpeteo de las botas y el ruido metálico de las herramientas de demolición. En cuestión de minutos, 41 sospechosos fueron reducidos, esposados y arrastrados por el reluciente suelo que momentos antes había sido escenario de explotación. En medio del caos, los agentes irrumpieron en un almacén. Ladrillos de cocaína y fentanilo escondidos dentro de cajas de altavoces y cajas de licor. El aire estaba impregnado de productos químicos, perfume y miedo. Fajos de billetes, más de $30,000, se derramaban de la cabina del DJ junto a ordenadores portátiles, libros de contabilidad y pasaportes falsificados. Los agentes se dieron cuenta de que lo que estaba detrás de las paredes espejadas no era una redada contra la violencia. Las mujeres, descalzas y acurrucadas, temblaban con los ojos muy abiertos. Los agentes de seguridad nacional del ICE los evacuaron primero, susurrándoles palabras de tranquilidad a través de sus máscaras tácticas. Cuando el humo se disipó, una voz rompió el silencio. Esto no fue entretenimiento. Era esclavitud alimentada por las drogas y el dinero. La redada duró 7 minutos, pero lo que reveló desencadenaría una investigación a nivel nacional. Una que trascendió con creces la vida nocturna de Dallas y llegó directamente al corazón de la guerra oculta de Estados Unidos. Antes de adentrarnos aún más en las sombras, dale al botón de me gusta si crees que toda víctima merece ser vista y todo depredador merece ser encontrado. Los estallidos de las granadas aturdidoras habían dejado de resonar, pero el silencio que siguió era más denso que el humo. Los agentes se movían entre la bruma, los haces de luz atravesando los espejos destrozados y los cristales rotos del cabaret Chicas Bonitas. El glamour había desaparecido. Lo que quedó fue un cementerio de ilusiones. Detrás de los carteles de solo para personal autorizado, los armarios se habían convertido en jaulas. Dentro había mujeres, adolescentes y niños. Algunas apenas tenían 14 años. Sus rostros estaban pintados para un espectáculo que nunca eligieron. Tenían las muñecas en carne viva, la mirada vacía. Los agentes del hielo cortaron las ataduras con manos temblorosas. Otros envolvieron a los temblorosos con sus chaquetas, pero ninguna tela podía ocultar lo que se había hecho. Luego llegaron las pruebas digitales. Los teléfonos seguían encendidos. Grupos de chat que prometen trabajos de modelo, dinero fácil y audiciones. Cada mensaje era un cebo. Cada emoji es un gancho. El depredador no era un desconocido en la calle. Fue en sus mensajes directos. El cártel se había digitalizado. Lenguaje refinado, perfiles falsos, fotos de famosos, todo ello utilizado para cazar a los niños estadounidenses. A continuación llegaron los libros de contabilidad. Monterrey a Dallas. Nombres, edades y precios codificados. Un agente del FBI susurró con la voz quebrada. Aquí no vendían sueños. Vendían personas. Los padres vieron las imágenes más tarde. Muñecas, colchones de hormigón, purpurina en el suelo, y sentían el mismo terror. El cártel había entrado en las pantallas de sus hijos. Si todavía estás viendo esto, deja un comentario abajo. ¿Crees que estas redes podrán ser borradas por completo alguna vez? Porque lo que sucedió después demostró una verdad. El enemigo no se había ido. Estaba organizado. Al amanecer, todas las pistas apuntaban a un nombre fantasmal. Juan Carlos Sales Medina, conocido al otro lado de la frontera como Toro, un depredador disfrazado de hombre de negocios. Un hombre deportado 10 veces, pero siempre de vuelta en cuestión de semanas. Su rostro apareció en imágenes fijas de vigilancia de Phoenix, El Paso y Metrorrey. Siempre rodeados de nuevos reclutadores, siempre cerca de depósitos de mercancías que también funcionaban como centros de transporte de personas.
Los analistas del FBI reconstruyeron una red de empresas fantasma, talleres de neumáticos, clubes nocturnos y empresas inmobiliarias fachada, todas registradas bajo alias relacionados con Toro. Sí, solo son negocios ficticios y yo me encargaré del resto. Tú te encargas de montar las empresas, yo gestiono los depósitos. Pero lo que aterrorizó a los investigadores no fue solo el alcance de la red, sino su precisión. Cada recogida, cada pago, cada cruce fronterizo se desarrollaba como una operación militar. Él no dirigía una banda. Él dirigía una economía de carne. Luego se produjo la filtración de datos. Dentro del laboratorio de informática forense de IC, comenzaron a aparecer textos cifrados. Frases inquietantemente similares a la terminología federal. Un mensaje del cártel decía, aprobado por Linterna Azul. Procedan. Linterna Azul era el nombre en clave interno de un programa de rastreo del FBI. Eso significaba solo una cosa. Alguien dentro del sistema estaba filtrando información. A medida que los agentes rastreaban el flujo financiero, descubrieron que $5 millones mensuales pasaban por cuentas fantasma vinculadas a bancos de Myanmar. Un circuito transnacional que difuminaba la línea entre el crimen y el comercio. Los lugartenientes de Toro ya no se escondían en las sombras. Estaban blanqueando dinero manchado de sangre a través de instituciones legítimas. La realidad me golpeó con fuerza. Esto ya no se trataba solo de explotación. Fue una infiltración, un parásito que se alimentaba de las arterias financieras de Estados Unidos. En cuestión de horas, el informe llegó a Washington. En la sala de crisis de la Casa Blanca, el presidente exigió una sesión informativa clasificada. Durante casi 20 minutos, agentes del FBI, la CPI y el Tesoro detallaron lo que la red de Toro había construido, un sistema de trata de personas, engaño digital y lavado de dinero internacional que se había infiltrado directamente en las instituciones estadounidenses. El presidente Donald J. Trump estaba furioso. Están utilizando nuestros sistemas para vender vidas humanas. Eso se acabó, dijo. Los cazaremos, congelaremos su dinero y desmantelaremos su red por completo. La declaración causó conmoción en todas las agencias del Centro de Comando de Seguridad Nacional en Dallas. El ambiente estaba cargado de tensión. En la pantalla digital, los mapas brillaban en rojo. Cada marcador señalaba un posible lugar donde podrían estar retenidas las víctimas desaparecidas. Los servicios de inteligencia lo confirmaron. El segundo complejo de Toro estaba activo, fortificado y albergaba rehenes. Decenas de vidas pendían de un hilo. La cuestión no era si se mudarían. Se trataba de ver quién se movería primero. El equipo de rescate de rehenes del FBI, HRT, tuvo la precisión necesaria. IC y HSI tenían la información. Pero el objetivo era una fortaleza custodiada por soldados del cártel con entrenamiento militar y armas importadas. Cualquier vacilación podría significar bajas entre los cautivos. La decisión fue tomada. La Fuerza Gauda, la unidad antiterrorista de élite de Estados Unidos, se uniría a la operación. Preparada para lo imposible, la Fuerza Delta opera en las sombras, donde el coraje se une a la precisión, transformando el caos en orden y el peligro en victoria. Por primera vez en años, los mismos guerreros que persiguen a terroristas de todo el mundo estaban siendo desplegados dentro de las fronteras estadounidenses, no para matar, sino para salvar. De la noche a la mañana, la misión se transformó en un ataque conjunto. El FBI, el AS, el Departamento de Seguridad Nacional, la DEA y los operadores de Delta se mueven como una sola entidad. El nombre en clave era Operación Velo Nocturno. Al caer de nuevo la noche sobre Texas, los helicópteros permanecían en ralentí en la pista, sus rotores cortando el aire húmedo. Los médicos tácticos revisaban las fotos de los rehenes y los francotiradores comprobaban sus miras telescópicas en silencio. Ya no perseguían criminales. Estaban recuperando a los estadounidenses. Desde ese momento, cada hombre y mujer uniformado llevó consigo una orden grabada en su informe de misión. No dejar víctimas atrás. La línea divisoria entre policía y soldados desapareció. Y bajo esa unidad, Estados Unidos se preparó para atacar. No por venganza, sino en defensa propia.
Por primera vez en años, la Fuerza Delta y los agentes federales se movilizarían juntos bajo una misma bandera, con un mismo propósito. Si crees en el poder de la unidad bajo fuego, pulsa el botón de suscripción antes de que comience la brecha. Porque lo que estás a punto de ver no es Hollywood. Es lo que sucede cuando Estados Unidos lucha por lo suyo. A las 215 horas llegó la orden. Ejecutar velo nocturno. La noche sobre el sur de Dallas estuvo cargada de humedad. El aire vibraba con el rítmico golpeteo de las aspas del rotor. 3 helicópteros MH-60 Black Hawk sobrevolaron a baja altura la zona industrial, en estado de oscuridad. Sin luces, sin firmas. Debajo de ellos, convoys de vehículos tácticos blindados del FBI y de las avanzaban en silencio, con los motores rugiendo como una tormenta que se aproxima. Dentro del helicóptero líder, los operadores de la Fuerza Delta revisaron las armas y los dispositivos de visión nocturna. Sus rostros estaban pintados de negro mate, sus movimientos tranquilos y medidos. El resumen de la misión quedó grabado a fuego en la memoria. Objetivo principal, rescatar con vida a todos los rehenes. Objetivo secundario, capturar a Toro, muerto o con vida. El compuesto emergió de la oscuridad. Un almacén de mercancías abandonado, fortificado con puertas de acero y torres de vigilancia. Los escáneres térmicos iluminaron los monitores de la furgoneta de mando. Docenas de firmas térmicas armadas se agruparon cerca del ala este. En la esquina occidental, formas más pequeñas e inmóviles. Los rehenes. En el punto 229, el primer equipo de asalto se deslizó por las cuerdas, con las botas golpeando la grava. El silencio se rompió. B. Las granadas aturdidoras estallaron en sucesión. 3 detonaciones, una cegadora cascada de fuego blanco. Los disparos respondieron al instante. Los primeros disparos rebotaron en las persianas de acero. Chispas danzaban en la oscuridad. Los operadores Delta se movían como fantasmas, barriendo las esquinas y disparando ráfagas cortas y controladas. Los agentes del ICSI siguieron de cerca, asegurando a los civiles. Entre la bruma de la radio, una voz se abrió paso. Se ha localizado la sala de rehenes. Múltiples mineros. Necesito medicación inmediata. En el interior, los agentes encontraron a 15 cautivos. 6 de ellos niños. Los habían mantenido en jaulas, con las muñecas atadas con bridas y los ojos muy abiertos bajo el brillo verde de las lentes de visión nocturna. La más pequeña, una niña de no más de 12 años, susurraba una palabra una y otra vez. Por favor. 2 operadores la evacuaron bajo fuego intenso. Un hombre armado apareció en el entrepiso, disparando una ráfaga con una AK-47. El francotirador de Delta lo abatió instantáneamente. Un disparo, una caída. El pasillo apestaba a diésel, sudor y cordita. En una habitación contigua, los agentes descubrieron filas de ordenadores, libros de contabilidad y bolsas de lona repletas de dinero en efectivo. Otra granada aturdidora detonó. Cuando se disipó el humo, encontraron al teniente de Toro, herido pero vivo, murmurando en un teléfono satelital roto, su última transmisión. Elfo, están adentro. El mando lo confirmó. Toro seguía dentro del edificio. El equipo alfa de Delta profundizó más. Una puerta de acero reforzado bloqueaba el pasillo del fondo, cerrada con llave desde dentro. Los especialistas en brechas prepararon una carga. La explosión resonó como un trueno. Más allá del humo, estaba Toro, armado con una pistola, aferrado a una joven que le servía de escudo humano. Su voz temblaba, pero era desafiante. No puedes detenerlo. Soy cientos. Antes de que pudiera apretar el gatillo, se oyó un solo disparo. Preciso, quirúrgico. La mujer cayó viva. Toro se derrumbó. Las armas resbalaban por el suelo. Objetivo asegurado. La radio lo confirmó. Fuera del recinto reinaba un frenesí de actividad. Los paramédicos atienden a las víctimas. Agentes transportando cajas de pruebas. Niños envueltos en mantas térmicas.
Los helicópteros rugían sobre nuestras cabezas mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el humo de dorado. A las 4 horas, la operación había finalizado. 28 sospechosos bajo custodia, 4 neutralizados y todos los rehenes rescatados con vida. En el centro de mando nunca llegaron los aplausos, solo el silencio, ese silencio denso que sigue tanto al horror como a la victoria. Un comandante de las observaba la transmisión en directo, con la mirada fija en el helicóptero de evacuación que despegaba con los niños dentro. Sus palabras fueron tranquilas, firmes. Por eso luchamos. Esto es lo que Estados Unidos protege. Las imágenes se convertirían más tarde en noticia nacional, el momento en que la precisión policial y militar se fusionaron en una sola doctrina de rescate. Para las víctimas, fue el fin del cautiverio. Para la nación, fue un mensaje grabado en acero y humo. Cuando Estados Unidos ataca, ataca por los inocentes. Y en algún lugar entre los escombros, bajo un escritorio destrozado, los analistas encontrarían un teléfono que aún vibraba. Su último mensaje se quedó congelado en la pantalla. Fase 3. Activar copias de seguridad. La guerra no había terminado. Pero esta noche, Estados Unidos se lo había recordado al mundo. Nunca deja de luchar por lo suyo. Al amanecer, el humo sobre el sur de Dallas comenzó a disiparse. Las luces intermitentes se desvanecieron con el amanecer, dejando tras de sí el zumbido silencioso de los generadores y el eco de la victoria envuelto en agotamiento. Lo que había comenzado como una redada nocturna en un club de striptease ahora se revelaba como un imperio de trata de personas multiestatal desmantelado bajo el peso de la precisión estadounidense. Dentro del puesto de mando provisional, las mesas de prueba se extendían de pared a pared. Dinero en efectivo, discos duros, libros de contabilidad, armas y pasaportes apilados en filas estériles. Cada objeto contaba una historia de codicia, traición y un país asediado desde dentro. Y en el centro de todo, una simple caja de cartón etiquetada como víctimas recuperadas. Dentro estaban los zapatos, collares y documentos de identidad de los rescatados. Cada una vida que casi desapareció. Los analistas de la FBI rastrearon los datos de la red a través de capas de empresas fantasma y cuentas cifradas. Lo que descubrieron fue asombroso. Más de 60 entidades vinculadas que se extienden desde Texas hasta Myanmar. Todo ello conectado a la misma red del cártel, el rastro del dinero era global. El sufrimiento había sido local. A las 7:45 horas comenzó el informe oficial. 17 rehenes rescatados, 28 sospechosos capturados y Toro, el hombre detrás de todo, bajo custodia federal. Los agentes no aplaudieron. Simplemente permanecieron en silencio mientras el director de Seguridad Nacional hablaba. Esta noche no solo salvamos víctimas. Recuperamos una parte de lo que somos. Afuera, los equipos de prensa se congregaron detrás de la cinta policial, capturando imágenes de vehículos blindados y de paramédicos de Delta trasladando niños a las ambulancias que esperaban. En todo Dallas, esa mañana los padres abrazaron con más fuerza a sus hijos, dándose cuenta de lo cerca que el mal había llegado a sus hogares. En Washington, los titulares lo calificarían como un modelo de unidad federal. Pero para quienes habían estado allí, entre el humo, los disparos y el caos, fue algo completamente distinto. Fue un recordatorio de que, en una época en la que los enemigos se esconden tras pantallas y escaparates, Estados Unidos sigue luchando cara a cara por los inocentes. Que su fuerza no reside solo en la potencia de fuego. Es parte de la voluntad moral proteger la vida sin importar el costo. Al anochecer, el nombre de la operación, Night Vale, quedó grabado en el informe posterior a la acción junto con una frase escrita en negrita: no se dejaron víctimas atrás. Y aunque el complejo permanecía ahora en silencio, los agentes sabían que esto no era el final. En algún lugar, aún existían servidores encriptados. Se estaban trazando nuevas rutas. Pero después de Dallas, una verdad era innegable. Los cárteles habían sentido el alcance de la justicia estadounidense, y esta era implacable. Cuando la bandera fue izada sobre el remolque del mando de campo, el viento la atrapó, desgarrada, manchada de humo, pero en pie. La voz del narrador resonaría en el corte final del informe, lenta e inquebrantable.
Esto no fue solo una redada. Fue un rescate. Una declaración de que en los Estados Unidos de América, ningún niño, ninguna mujer, ningún alma inocente será olvidada. No somos espectadores en esta guerra. Somos el escudo. La pantalla se oscurece. Solo queda un sonido. El zumbido de un helicóptero que se desvanece en la distancia. La operación Nagd Odell había terminado. Pero la misión de defender a los inocentes no había hecho más que empezar. Cuando el polvo se asentó sobre Dallas, una verdad se abrió paso entre el humo. Estados Unidos sigue respondiendo al llamado. La operación Velo de Nickville no fue solo una misión. Fue una declaración de quiénes somos. No se trataba de estadísticas ni de convulsiones. Se trataba de personas, de los rescatados, de los incansables y de aquellos que se niegan a dejar que la oscuridad triunfe. Desde los investigadores de seguridad nacional de las que siguieron el rastro del dinero hasta el equipo de rescate de rehenes del FBI que irrumpió en las puertas, pasando por los operadores de la Fuerza Delta que se enfrentaron a fuego real para proteger a los inocentes. Cada insignia, cada parche, cada uniforme representaba un credo inquebrantable. Coraje sin vacilar. En una época en la que los traficantes se esconden tras fachadas falsas, mensajes cifrados y señuelos llamativos en las redes sociales, estos hombres y mujeres demuestran que el espíritu estadounidense no se rinde. Caza lo que se aprovecha de los débiles. Protege a quienes no pueden defenderse. Permanece erguida cuando otros se doblegan ante el miedo. Nightfall nos recuerda que la justicia no es un concepto. Es un compromiso. Cada juramento prestado, cada misión ejecutada es una promesa de que Estados Unidos nunca dejará de luchar por su pueblo, por muy profundas que sean las sombras. Y escrita en el polvo de aquel almacén de Dallas, junto a las cerraduras rotas y los libros de contabilidad esparcidos, había una verdad que todo agente se llevaba a casa. Puedes atacar el corazón de Estados Unidos, pero jamás doblegarás su voluntad. Porque cuando nuestras fuerzas federales se movilizan como una sola. Un escudo forjado a partir de la unidad, la precisión y el propósito. Si crees en esa misión, si aún crees en aquellos que mantienen la guardia, pulsa el botón me gusta para mostrar tu apoyo. Comenta a continuación qué significa para ti la justicia. Suscríbase para apoyarnos mientras desenmascaramos la próxima batalla en esta guerra continua por el alma de Estados Unidos. Esto no es solo una historia, es una promesa. Siempre defenderemos a Estados Unidos juntos.